En el medio del espectáculo, rumores y teorías emergen como susurros nocturnos, intentando resolver misterios que confunden a los observadores. En un rincón más oscuro, tres famosos desafían el tiempo con una transformación inexplicable. Se dice que en cierto punto de su carrera, se desvanecieron para ceder su lugar a dobles, perturbadoramente idénticos. Hoy, revelamos el enigma de tres famosos atrapados en la supuesta muerte, solo para resurgir en las sombras a través de un doble. Paul McCartney. El rumor comenzó el 12 de octubre de 1969, cuando un radioescucha le pidió a Ross Gibb, un DJ de Detroit, que pusiera un disco de The Beatles y girara la introducción de Revolution 9 al revés. Cuando Gibb lo probó en el aire, escuchó las palabras «Enciéndeme, hombre muerto». Esta revelación fue todo lo que los fanáticos de los Beatles necesitaron para buscar cualquier otro mensaje secreto a lo largo de su discografía. Según esta teoría, Paul murió el 9 de noviembre de 1966. Se alejó de Abbey Road a altas horas de la noche y terminó destrozando su automóvil y nunca llegó a casa. Fue declarado oficialmente muerto el miércoles por la mañana a las 5 en punto. Los otros Beatles decidieron mantener la noticia en privado, por lo que los periódicos no informaron del accidente. La banda siguió adelante y mantuvo la muerte de Paul en secreto, reemplazándolo con un doble. Pronto se descubrieron otros mensajes mientras se escuchaba atentamente y ajustaba la velocidad de reproducción de las canciones. Por ejemplo, al final de Strawberry Fields Forever, se puede escuchar a John decir lo que los conspiradores creen que es «Enterré a Paul». Pepper's Lonely Hearts Club Band, el álbum de estudio de 1967, parece contener otro mensaje oculto. En la portada del álbum, los fanáticos notaron la estilización funeraria de las flores con lavanda y los espectadores de pie casi en memoria. El descubrimiento más destacado se produjo cuando un fan decidió colocar un espejo justo debajo de los tres miembros principales de la banda. La escritura en el bombo muestra lo que parece ser un mensaje secreto. E1 EX He Died. Se lee como 11-9 muere, con una flecha apuntando directamente a Paul. Los fanáticos encontraron aún más para justificar su conspiración en la contraportada del álbum. Por un lado, Paul es el único Beatle de espaldas. En segundo lugar, en la misma foto, George mira hacia abajo y señala con el dedo una letra específica. Miércoles por la mañana a las 5 en punto, cuando comienza el día, la hora en que los conspiradores creen que Paul estuvo en el accidente. En la portada del álbum se ve a Paul usando una insignia que parece deletrear OPD. Los fanáticos creían que es el acrónimo que significa Declarado Oficialmente Muerto. En su siguiente álbum de estudio, The Beatles, The White Album, también hay otras pistas que los fanáticos detectaron. Similar a las extrañas frases que los fanáticos descubrieron al reproducir Revolution 9 al revés, también hubo una parte que se reveló cuando se reprodujo al revés en la canción I'm So Tired. El final de la canción tiene a John murmurando una frase, la cual cuando se invierte dice: Paul es un hombre muerto, extrañalo, extrañalo, extrañalo. El siguiente álbum de los Beatles, Abbey Road, hizo que los fanáticos se volcaran sobre el contenido de la portada. El Michigan Daily comparó la portada de Abbey Road con una procesión fúnebre. El predicador era John vestido completamente de blanco. El enterrador era Ringo de negro y el cadáver era el doble de Paul. Y finalmente George vestido de mezclilla azul como el sepulturero. Los conspiracionistas señalan que el falso Paul, o Paul, como ellos lo conocen, es en realidad un hombre canadiense llamado William Shears Campbell. La idea es que Campbell se sometió a varios procedimientos de cirugías plásticas para parecerse más a Paul. Los fanáticos han ido tan lejos como para analizar los rasgos faciales de Paul a lo largo de su carrera y señalar las diferencias en la línea de la mandíbula y las orejas como prueba de que William Shears Campbell asumió el papel de Paul poco después del accidente. Paul McCartney parodió los rumores con el título y la portada de su álbum de 1993, Paul is Live. La portada se basó en la fotografía de portada de Abbey Road. En lugar de la placa de matrícula 28IF, un automóvil muestra 51IS. Para reforzar la idea de que está vivo, se le representa siendo arrastrado a través del famoso paso peatonal por una de sus mascotas. Avril Lavigne. La teoría conspirativa sobre el reemplazo de Avril Lavigne sugiere que la cantante canadiense falleció en 2003
poco después del éxito de su primer álbum Let Go, y fue supuestamente sustituida por una doble llamada Melissa Vandella. Los defensores de esta teoría citan varios cambios en la apariencia de Lavigne desde 2003 hasta el presente como evidencia, así como una foto en la que Lavigne tiene la palabra Melissa escrita en su mano y presuntos mensajes ocultos en sus canciones. Además de estos cambios, la teoría argumenta que el título de su segundo álbum, Under My Skin, y las letras de canciones como My Happy Ending, Together y Los Mejores Años de Nuestras Vidas de Evan Tomenfield contienen mensajes subliminales. Se sugiere que Melissa podría sentirse culpable por su participación en lo que se considera una farsa, lo que llevaría a la inclusión de los mensajes subliminales en las canciones. Avril Lavigne ha sido cuestionada sobre su opinión sobre esta teoría de conspiración en varias ocasiones, pero en todos los casos ha rechazado la teoría como un rumor sin fundamento originado en Internet. Luis Miguel. Se rumora que Luis Miguel murió en un accidente automovilístico en 1992 en Acapulco, Guerrero, pero debido al éxito que había cosechado en su creciente carrera, sus representantes decidieron suplantarlo por un doble. Otra teoría señala que Luis Miguel se encontraba en una relación sentimental con Cecilia Salinas, hija del expresidente de México, Carlos Salinas, quien no estaba de acuerdo con la relación. A este se le atribuye haber invitado al cantante a una fiesta en su residencia, en la cual supuestamente el cantante falleció al haber ingerido sustancias tóxicas. Hay otra versión que señala que la relación sentimental que ocasionó la molestia del expresidente fue con la actriz Adela Noriega, y fue ella la causante de que éste mandara a golpear al cantante. Sin embargo, ante la gravedad de la golpiza, Luis Miguel falleció. Uno de los aspectos más notorios de su cambio posterior a 1992 es que Luis Miguel dejó de tocar el piano en sus presentaciones, lo cual solía ser un rasgo característico. Por otro lado, solía hablar y cantar en italiano, pero dejó de hacerlo repentinamente a partir de la fecha en la que se cree que fue reemplazado por un doble, lo que apuntaría a que la persona que lo suplantó no sabía hablar en ese idioma. Además, comentan que su siguiente álbum, Aries, el cual fue lanzado en 1993, solo tuvo 2 canciones exitosas, porque fueron las únicas que grabó el original Luis Miguel. También llamó la atención que a partir de ese momento, el cantante empezó a ser extremadamente reservado con su vida privada, disminuyó sus presentaciones y la energía que solía mostrar en sus conciertos también desapareció. Estas son algunas teorías conspirativas que envuelven a famosos. Sin embargo, tú tienes la última palabra. Si este video te gustó, te invito a darle like y suscribirte a mi canal. Te saluda tu amiga Majo. Hasta la próxima.